Wow, ahora sí. Cuando llegué, había un poco, yo dije, wow, se enteraron que iba a predicar yo. De todas maneras, ciérreme ya la puerta, hermano, para que no se escape nadie. Bueno, seguimos en la presencia del Señor, ¿verdad? Adorando y glorificando su santo nombre. Gracias, varón. Sí, porfa. Les tengo dos noticias, pero dos buenas. Bueno, ahí vemos que el Señor va a hacer todavía. Pero tiene que ver con los estudios, ¿verdad? Porque hace poco conversaba con el pastor que meditando en el Señor, em, creí recibir que hay como tres vertientes, ¿no? En los estudios que debiéramos atacar o hacer énfasis. Uno, em, seguir reforzando, seguir repasando los principios que hemos venido estudiando, sobre todo los métodos, las técnicas de interpretación bíblica que tanta falta nos hacen, ¿verdad? Para poder estudiar las escrituras. Yo he escuchado varias veces a hermanos, sobre todo en los primeros años, ¿verdad? En sus primeros años en el Señor, decir, es que sí, yo me siento, yo aparto tiempo, un lugar para estudiar, pero leo y no entiendo. Suele ocurrir. Y es que la Biblia, ¿verdad? Es un conjunto de libros escritos hace mucho tiempo, en diferentes idiomas, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias. Y esas circunstancias, de alguna forma, influenciaban a los escritores y ellos ambientaron sus escritos inspirados por el Espíritu Santo dentro de esos contextos. Y entonces una de las cosas que es importante tomar en cuenta a la hora de entender las escrituras o a la hora de estudiarlas es precisamente tratar de entender el contexto en el que fueron escritas para luego nosotros extraer los principios del reino. Porque un principio del reino, por ejemplo, el mayor servirá al menor, es un principio en el reino. Y eso trasciende época y lugar. ¿Ya? La diferencia de un principio con cualquier enunciado humano es que un principio es un fundamento del reino de los cielos. Es como una ley que el Señor estableció cuando diseñó y se cumple sí o sí. Son infalibles, son infalibles. El mismo Señor Jesús les dijo, yo ni siquiera los juzgo. Hablándole a los escribas, a los fariseos, yo no los juzgo. Mis palabras son las que los juzgan a ustedes. Claro, porque de su boca salía palabra de Dios. Él decía, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya? Estaban reveladas en su corazón por el Espíritu Santo y lo que salía de su boca era pura palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro trabajo, extraer de las escrituras los principios, entender los contextos culturales, políticos, económicos, en fin, las características en las que
esas escrituras fueron plasmadas para extraer lo que en esencia el Señor quería transmitir desde su corazón a nuestros corazones, ¿verdad? Y eso es vital, es indispensable que lo sigamos reforzando. Eso como número uno, ¿verdad? Número dos, le comentaba también al pastor el tema de la reverencia. El tema de la reverencia. Reforzar un poquito esa área. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, vemos aquellos protocolos que el Señor estableció, por ejemplo, en el sistema sacerdotal arónico levítico, y todo era muy solemne. Estaba cargado de mucha reverencia. De mucha reverencia. ¿Y en qué aspecto esto nos ayuda? Cuando algo, ¿verdad?, es digno de reverencia, de mucho respeto, nuestra mente nos arroja un mensaje, ¿verdad?, que nos dice, es importante. Atiéndelo porque es importante. Pero cuando algo es muy ligero, ya es muy alegre, no se respeta mucho, ¿verdad? Sí, mi hermano, o sea, sí me están captando, ¿verdad? Entonces, el mensaje que nos arroja nuestra mente es contrario. No es importante. No lo atiendas porque no es importante. Y así nuestra mente subconsciente es engañada, porque algo muy importante puede estar detrás de un protocolo que esté siendo ministrado de forma ligera. Y una mentira puede ser tratada con mucha reverencia. Entonces, ¿dónde está la perspicacia o el llamado a la astucia que debemos tener los hijos de Dios? Es a entender el proceso, ¿verdad? A entender el proceso y aceptar que si el Señor lo que estableció aquí, lo estableció de forma solemne y reverencial, fue pensando precisamente en esa debilidad humana que tiene tendencia a ser engañada. Entonces, alinearnos un poco, a pesar de que nosotros como iglesia, el ministerio, ¿verdad? Jesús es Rey de Reyes, como iglesia, cualquiera pudiera mirarla y decir, no son religiosos. Porque le dan esa connotación religiosa, esa connotación que tiene la palabra, en la que algo religioso es vacío, es como hipócrita, sin Dios en el proceso. Cuando la palabra originalmente nació, sí tenía una connotación poderosa. Pero bueno, no lo vamos a tocar. Pero quien mira la iglesia puede ver una iglesia, mira, las hermanas se visten de forma, o sea, no de una forma tan estricta como otras iglesias. Los hermanos no tienen que ir de partó, de traje o qué sé yo. Y sí se puede, ¿verdad?, disfrutar de libertad con modestia, ¿ya? Nunca perdiendo de vista el lugar al que vamos y a qué vamos. Y que nuestro, por ejemplo, vestir y nuestra forma de comportarnos y de hablar sea congruente con el lugar al que estamos visitando y lo que vamos a hacer en él. Reforzar un poquito eso. Sí. Y lo tercero es estudiar lo más a profundidad posible el proceso de cambio de mentalidad de dueño a mentalidad de administrador. Con la ayuda del Señor, ¿verdad?,
si Él nos los permite, vamos a tratar entre todos como equipo, el equipo de estudio bíblico, de profundizar en esto. Porque muchas cosas en nuestra vida y en nuestra relación con Dios depende de este cambio. De que nuestra mentalidad de dueño de nosotros, de dueño de nuestras vidas, de dueños de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, sea cambiada esa mentalidad por la verdadera naturaleza que todo ser humano tiene sobre esta tierra. Y es una naturaleza de administrador, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Nosotros somos del Señor. Nuestra vida le pertenece. No sabemos si vamos a estar vivos mañana. Una vez leí, es demasiado presuntuoso creer que estaremos vivos mañana. Nuestras fuerzas son de Él también, nuestra vitalidad. ¿Ya? Cuando confiamos que nuestra salud depende de nuestra alimentación, de los principios que rigen la salud, del descanso, la alimentación, la actividad física, la actitud mental, sí. Son principios que rigen la materia. Y que como buenos administradores tenemos que respetar esos principios, porque donde quebremos un principio, el resultado viene contra nosotros, en cualquier área. En el área de la relación de pareja, la relación con nuestros hijos, en el área laboral, académica, en cualquier área donde quebremos principios, esos resultados vienen contra nosotros. Y no es responsabilidad de Dios. Es nuestra responsabilidad como administradores, que tendremos que dar cuenta de paso. Esto no es ligero. Esto no es ligero. Porque vivimos nuestras vidas sin tomar en cuenta ciertas cosas que son muy importantes, como por ejemplo, vamos a dar cuenta, todos, de toda palabra ociosa, o sea, improductiva, que salga de nuestra boca. Fíjense, lo más pequeño. De toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Imagínense de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de la forma como administramos. Entonces, no es un tema ligero, como toca este año, ¿verdad? Ya que el año pasado se profundizó, yo diría bastante. Yo estoy contento con el resultado teológico que el equipo suministró a la iglesia como fundamentos de las doctrinas de Cristo. Estoy contento. Y este año, como les dije hace un ratito, he sentido esa inquietud en esas tres áreas. Y esta última es vital. ¿Por qué? Porque esa es la última etapa que todo hijo de Dios debe desarrollar. Ya, es como la tapa del frasco. Que somos administradores. Inclusive el tema de hoy se trataba de eso. Estuve la semana meditando en eso porque quería como dar una introducción. Pero esta mañana, como a veces le ha comentado a la pastora, el pastor, sucede que los que a veces tenemos la responsabilidad de transmitir principios del reino, somos objetos de, cambios en los temas. Y bueno, es un tema de exhortación. A ver cómo me va fluyendo como evangelista, porque no creo serlo. Pero fue la inquietud que recibí. El tema es de obediencia y el título dice, ¿qué o quién guía tu vida? ¿Qué o quién guía tu vida?
Vamos a poner un texto base y es un solo verso que aparece en Mateo 11:30. Este es el Señor Jesús. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Rapidito. Un yugo era, y sigue siendo, porque en muchas partes lo siguen utilizando, una herramienta, es como una U. En los tiempos del Señor Jesús, de madera, no sé ahora, de madera, que colocaban en el cuello de los animales, bien sea un toro, una vaca, un buey, para alar un arado y arar la tierra, ¿verdad? Eso es un yugo, un instrumento a través del cual se guía al animal, se guía. Si el yugo se echa hacia allá, el animal agarra hacia allá, porque como queda sobre el cuello, ¿verdad? Hacia donde va el cuello va lo demás. Ah, bueno, ahí está. Esa es una yunta. Es como un yugo para dos. Sí, es para dos, fíjense, ¿no? Tiene las dos, de algunas como U o C, en donde va el cuello del animal, ¿no? Ahí dice yugo. Sí, claro, porque a la final es un yugo, pero ahí es para pareja. Pero si es para un solo animal, aunque sea uno solo, una U, funciona y se llama igual. Ok. Digo que es yunta porque eso también tiene un peso simbólico en la escritura y es utilizado cuando se enseña acerca del principio de la asociación. ¿Con quién me junto? ¿Ah? No hagáis yugo desigual. Por ejemplo, un yugo desigual son dos animales de diferente fuerza, diferente tamaño, qué sé yo. Comportamiento donde va a ser difícil mantenerlos juntos mientras se hace el surco, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos yugos en la antigüedad les colocaban como unas púas, no para que constantemente estuviesen haciendo daño al animal, sino era por si él se desviaba, iba a sentir la púa y se regresaba. O si el que lo iba a operar lo quería mover y él se resistía porque era duro de cerviz. Ustedes han leído cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, ustedes son duros de cerviz, ¿verdad? Con C. Duros de cerviz, eso es duro de cuello. No te dejas guiar, le decía él al pueblo de Israel, usando la misma figura simbólica del yugo. Eres duro de cuello, no te dejas guiar. Entonces estos yugos que tenían esas púas estaban diseñados para eso, para que si él se desviaba por la propia, se regresara porque le iba a doler. O si se resistía a tomar una dirección X porque había un momento en que había que cruzar, por ejemplo, si se resistía le iba a doler. Eso se usaban con animales que eran difíciles de ser guiados. Pero el Señor Jesús nos dice que su yugo, dando a entender que hay otros yugos, que su yugo es fácil y que su carga, la que Él coloca sobre nuestras espaldas, es ligera. Sin embargo, se nos hace difícil dejarnos guiar por Él y también se nos hace difícil llevar su carga a veces. Esto va a ser corto. 3 preguntas. ¿Es guiada tu vida por el mundo? ¿Es guiada tu vida por el mundo, por las tendencias, por la moda, por lo que todo el mundo hace? Por esas agendas que se hacen en asociaciones disque secretas, ¿verdad? En el que planifican, qué sé yo, o las consumistas. Hay una cita de un solo verso que aparece en Romanos 12:2. Ese es el apóstol Pablo
que dice, no os conforméis a este siglo. Ahí siglo es aión del griego, que es era, tendencia, moda, el espíritu que domina. El espíritu que domina en ese momento. No os conforméis a este siglo, mas reformaos. La Reina Valera dice transformaos, ¿ve? Por la renovación de vuestro entendimiento, eso es mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queriendo decir que no vamos a experimentar y a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, a menos que renovemos nuestra mente. Y esos patrones que guían nuestra vida sean cambiados por los principios del reino. Hermano, ¿de qué patrones habla? De esos que muchas veces nos impone el mundo. Por ejemplo, a través de los canales de difusión de información. Hoy muy de moda las redes sociales. Hoy muy de moda las redes sociales. ¿Qué nos está influenciando? ¿O por qué nos estamos dejando influenciar? ¿Por los principios del reino? ¿Por las enseñanzas del Señor Jesús? ¿Por las doctrinas reveladas a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo? Por ejemplo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo usando el instrumento del apóstol Pablo. ¿O nos están influenciando los que llaman influencer? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Porque como todos tenemos un teléfono ahora, ¿verdad? Es como andar con una computadora portátil en miniatura a todos lados. Y si nos descuidamos, ¿verdad? Porque es que, hermano, pero puede ser una buena herramienta. Claro que sí. El asunto está en qué tanto tiempo, ¿verdad?, le permitimos que eso que eso capte nuestra atención y qué contenido consumimos. Antes era la televisión. El primer instrumento de difusión atacado dentro del evangelio fue la televisión. Hubo un predicador muy famoso en Puerto Rico llamado Gigi Ávila, que lo llamó el cajón del diablo. A la televisión, el cajón del diablo. Y después compró un canal, antes de morirse el hermano, 24 horas con mensajes y enseñanza. Pero para luego comprar un canal y utilizar al cajón del diablo, tuvo que haber reflexionado, ¿verdad? Tuvo que haber reflexionado que el problema no está en el canal. El problema está en lo que fluye a través de él. El mundo también nos puede influenciar a través de nuestro entorno. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos, nuestros amigos. ¿Los estamos influenciando nosotros a ellos o nos estamos dejando influenciar por ellos? Esta pregunta es fácil de responder, haciéndonos una sola. Si no los estamos influenciando nosotros a ellos con los principios del reino, ellos nos están influenciando a nosotros con los principios del mundo. Porque no existen dos individuos que entren en contacto y que no se intercambie influencia entre ellos. Eso es imposible según la psicología. O estamos influenciando o nos están influenciando a nosotros. ¿O está habiendo un intercambio de influencia? Pero reflexionemos, ¿cuánto estoy yo influenciando con los principios del reino a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de estudio, de trabajo, etcétera? Hasta mis propios familiares. Lo que es que esa es la otra pregunta. Entonces, si es verdad, yo me asombro con las letras de las canciones. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar a veces las cosas que cantamos, pero son unos compromisos, hermano.
Son unos compromisos impresionantes con las cosas que cantamos. Les dejo eso como tarea de reflexión. Reflexionemos en las canciones que cantamos para que veamos la profundidad, ¿verdad?, de eso que está saliendo por nuestras bocas. Porque si es verdad que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, que somos esa pequeña levadura que una mujer escondió en una masa de harina, y cuando vino la masa estaba toda leudada. El que tiene oídos para oír, que oiga, dijo el Señor Jesús. ¿De qué estaba hablando? Del principio de la influencia. Del principio de la influencia. Somos llamados a ser esa pequeña levadura que se escondida en una masa de harina que es el mundo, y influenciarla. Hay partes en donde la levadura en la escritura es símbolo de pecado, pero hay partes donde es símbolo de influencia. Por eso es importante entender el contexto, porque la levadura no es mala. La levadura lo que hace es que infla la masa, ¿verdad?, por los gases que se liberan en el proceso de fermentación, y la hacen más suave, porque si no el pan sería galleta, sería duro. En una parte de la escritura aparece como pan de dolor. El pan sin levadura que el Señor mandó a comer en la Pascua, no era que era sin levadura para que representara la santidad o la falta de pecado, no, sino para que ellos se acordaran que cuando el pueblo salió no dio tiempo a que la masa leudara, y se la llevaron sin leudar y comieron pan duro en el desierto, pan de dolor. Pero hay pasajes en la escritura donde la levadura es influencia. Entonces, como instrumentos que somos llamados a ser, como canales, ¿verdad?, del reino de la luz, del reino de los cielos al reino de las tinieblas, el reino donde domina el pecado, la desobediencia, la ignorancia, tinieblas, ignorancia, falta de luz, de conocimiento. Nosotros influenciemos positivamente a ese bando y no dejar que ese bando nos guíe a nosotros. Segunda pregunta. ¿Nuestra vida es guiada por nuestros padres? Esta pregunta es más profunda de lo que muchos pensamos, porque generalmente somos los padres los que le suministramos a través de nuestra palabra y ejemplo los primeros valores que van a asumir nuestros hijos. Ellos nacen mirando hacia arriba, hacia su hermano mayor y a sus padres, para aprender qué es la vida, cómo debe comportarse, qué es importante y qué no. Si estamos todavía en casa, bajo la autoridad de nuestros padres, ellos, ¿verdad?, son llamados a educarnos con los principios del reino. Y nosotros estamos autorizados por el Señor a desobedecer a nuestros padres si lo que nos instruyen es contrario al reino de los cielos. Yo estoy hablando aquí de un extremo, porque se ha sabido de padres que han prostituido a sus hijos, que han abusado de ellos y que han hecho cuanta cosa. Se ha sabido de eso. No por el hecho de que ellos son nuestros padres tienen el derecho de hacernos daño. No. No es así. Es más, está escrito: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días sobre la tierra sean largos. Un mandamiento
con una promesa de doble resultado. Si nosotros al final leemos todos los mandamientos, el Señor dice, si eres obediente tendrás bendición. Pero ese mandamiento tiene recompensa por sí solo. ¿Qué nos dice ese mensaje? Que ese mandamiento en el reino produce resultado aunque tú quebrantes otros mandamientos. Resultados positivos. Tiene resultado por sí solo. El otro tiene que ser, el otro resultado está sujeto a la obediencia en conjunto, en donde si se quebranta un solo mandamiento, es como si se quebrantara toda la ley, está escrito. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Como dice la Reina Valera, por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto no está hablando de sexo, porque si estuviese hablando de sexo significa que el hijo tenía relaciones con sus padres, y eso no es lo que está diciendo ahí. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser ellos, los ambos, una institución única, como era él con sus padres. Cuando él estaba con sus padres, él era una única institución con ellos, una sola carne con ellos, los hijos. Pero cuando un hombre y una mujer deciden unirse a otro hombre y a otra mujer, la mujer con el hombre, y ya me entienden, ¿verdad? Ok. Ellos tienen que entender que en esa acción están rompiendo con la antigua institución a la cual ellos pertenecían, la cual era primaria, y van a formar una institución primaria con su esposa y con su esposo, y la otra va a venir a pasar a ser un segundo plano, donde ya lo que se debe es honra, no obediencia. Honra. Toda acción que es capaz de generar honra en sus padres hacia sus hijos, el que se sientan orgullosos de ellos, eso le debemos nosotros a nuestros padres. Ya luego que hemos formado una institución, hay quienes no rompen con esa institución y nunca logran concretarse en una institución única con su pareja, y eso genera cualquier cantidad de problemas. Cualquier cantidad de problemas. Si se decide tener esposo, esposa, se tiene que saber que están formando una institución de primer orden, así como era cuando ellos estaban con su familia. Entonces, estos principios sí son poderosos, porque hay quienes no logran deslastrarse de ellos y sus padres los siguen gobernando a través de esas estructuras mentales que se fijaron en ellos en su primera, generando problemas, porque entonces siguen siendo guiados por sus padres, por las cosas positivas que aprendieron de ellos y por las cosas negativas también. Por eso es que la mente, indistintamente de la calidad de formación que haya recibido, está llamada a ser transformada, como lo leímos en Romanos 12. A ser transformada por los principios del reino. Esos patrones mentales que heredamos de nuestros padres tienen que ser cambiados. Tienen que ser cambiados. Ese ejemplo que recibimos nosotros de ellos tiene que ser cambiado por el ejemplo del Señor Jesús, del principal modelo del reino. Mateo 10, 27.
El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Fuerte, ¿verdad? Otra. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras son muy fuertes, porque la principal batalla mental que todo hijo de Dios tiene es esa que se produce de lo que surge de aquello que después de Dios lo más importante es mi familia. Eso es lo que decimos todos. Todos decimos, primero Dios, después mi familia, después lo demás. Pero es verdad, hermanos, es verdad eso de que primero Dios. Hemos reflexionado nosotros en esa frase. ¿De verdad es primero Dios que nuestros padres y que nuestros hijos? ¿De verdad? Porque de mi relación con mis padres surge una rama de implicaciones. Y de mi relación con mis hijos también. Y de mi relación con Dios sube una rama de implicaciones. ¿Cuáles de estas implicaciones en mi orden de prioridades está primero, está segundo y está tercero? ¿Cómo lo sé? Porque esto es una reflexión interna que cada uno de nosotros tiene que realizar en la presencia de Dios, y que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos ayude a entender y a ver, a comprender, para poder tomar medidas. ¿Cómo podemos nosotros analizar estos contextos? Por los frutos. Principio del reino. Por los frutos los conoceréis. Principio del reino. Es aquí en la China hace 2000 años, y si pasan 2000 años más será así. Yo le enseñé a mi hija cuando estaba adolescente: los hombres no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Cuando alguien te esté hablando, escúchalo, pero no des eso por sentado. Obsérvalo, cómo se comporta. Dicen, las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Pero somos lo que hacemos. Entonces nosotros vamos a reflexionar, ok, en la administración de lo que Dios ha puesto en mis manos: vida, o sea, tiempo; fuerzas, ¿verdad? Y recursos, o sea, valor. Cuando estudiemos mayordomía, que es de lo que le hablé al principio, un don, una habilidad, un ministerio X, pero eso va a ser después. Por ahorita, tiempo, recursos financieros y energía. ¿Cómo yo administro esas cosas? ¿Cómo yo las administro? ¿Y qué tanta importancia le doy a una cosa con mi tiempo, con mi vitalidad, con mi fuerza, ¿verdad? Y con mis recursos financieros. Porque esos porcentajes nos van a develar a nosotros a qué le damos nosotros más importancia. Y si somos dignos de Él o no. Les dije que era fuerte. Les dije que era fuerte. Pero es que el reino no es ligero. Su yugo es fácil y ligera es su carga, ¿verdad? Cuando yo lo hago en armonía con su voluntad, con Él. De verdad que cada vez cuesta menos, hermanos, de verdad. Al principio cuesta mucho. Pero el diseño está hecho para que cada vez cueste menos. Para que lo dicho por el Señor, de que su yugo es fácil y su carga sea ligera, sea verdad. Y yo creo que es verdad.
en el que toda dificultad que ponga en tela de juicio esto que ha dicho el Señor sea producto de nuestras decisiones, no de las de Él. Hermano, hace poco, no sé, 2 meses, le dije al Señor, refiriéndome a un área de mi vida, yo le dije: Señor, dame fortaleza. Y me dijo: toma buenas decisiones. Toma buenas decisiones. Qué gracia, y de verdad, o sea, qué gracia sería de que Él, una debilidad de nosotros, sencillamente hiciera así y la fortaleciera. ¿Qué aprendí? No es así. Pero yo aprendo del ejercicio con el mandamiento, porque es en ese escenario en donde yo me expongo a tomar buenas o malas decisiones. De manera que mi camino hacia la madurez, ¿verdad?, se produce en la medida en que yo tomo buenas decisiones, en las que yo decido obedecer cada vez que soy tentado. Entonces ahí el Señor, ¿verdad?, que no ve lo que ve el hombre, sino que pesa el corazón, dice: mi hijo quiere, lo voy a fortalecer. Pero no vamos a, o sea, ya se entendió, ¿verdad? Entonces, nuestra vida la guía el mundo, nuestra vida la guían nuestros padres, sean presentes o sea con ese ejemplo y esas cosas que nos enseñaron en los primeros años de nuestra vida. Hermanos, pudo haber sido la mejor educación y seguramente con la mejor intención del mundo, porque los padres amamos y los hijos aman también, y eso es por naturaleza. Pero a veces con las mejores intenciones se hacen los daños más grandes. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Y algo que nos puede ayudar a perdonar, ¿verdad?, esas cosas en las que nuestros padres fueron deficientes, es que ellos, ¿verdad?, estuvieron o están, si están vivos, expuestos a lo mismo que nosotros, y que es a un proceso de cambio. Ellos nunca fueron productos terminados. Aunque cuando nosotros abrimos los ojos, vimos a nuestros padres y los vimos inteligentes, sabios, fuertes, valientes, y eran lo máximo para nosotros, realmente no era así. No era así. No eran productos terminados, eran productos en proceso, sujetos a errores, a equivocaciones. ¿Cómo lo estamos nosotros? Estamos en lo mismo. Yo siempre digo: ¿quieres a que se te facilite cualquier proceso de perdón? Mira tus propias debilidades. Mira esas cosas que te cuestan. Y así vas a poder entender que el otro también está sujeto a sus propias debilidades, que no tienen que ser las mismas tuyas. No tienen que ser las mismas tuyas. El problema nuestro es que en nuestra fortaleza nos sentamos en el trono para juzgar, ¿verdad? Nos paramos del banquillo de los acusados en nuestras debilidades y nos sentamos en el trono del juez para señalar al otro, porque en eso nosotros somos fuertes. Pero y en nuestras debilidades, a lo mejor en nuestras debilidades el otro es fuerte. Y si yo lo estoy juzgando, entonces ¿qué estoy haciendo? ¿Autorizándolo a él para que me juzgue a mí? No. Ni él ni yo somos llamados a ser jueces. Hay un solo juez. Si nosotros leemos la Escritura, si mal no recuerdo, en 2 pasajes del Nuevo Testamento, en donde se dice: no juzguéis según las apariencias, por ejemplo, juzgad con justo juicio. Hermano, pero aquí se nos manda a juzgar. Sí, pero si estudiamos el contexto, está hablando de una situación, no de juzgar personas, porque ellos se estaban equivocando en un juicio que le estaban haciendo al Señor Jesús, cuando le decían que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú y no por el Espíritu Santo.
De allí la importancia del entendimiento, ¿verdad? O mejor dicho, de las habilidades que debemos desarrollar para entender las Escrituras. Así que ni el mundo ni nuestros padres son los llamados a guiar nuestras vidas. Tercera y última pregunta. ¿La guías tú, tu vida? ¿La guías tú? ¿Mi vida la guío yo? ¿Soy llamado a guiar mi propia vida? ¿Dejo que mi razonamiento lógico me sirva de escenario para tomar mis propias decisiones? Decisiones importantes. ¿O lo coloco en la presencia de Dios? Coloco en la presencia de Dios. Vamos a leer un verso en Proverbios, capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hay opciones en nuestra vida que a nosotros nos parecen oportunas, nos parecen las correctas, las lógicas. Pero hermano, a ver, ¿qué escenario utilizamos para llegar a esa conclusión o a esas conclusiones? Lo que está a nuestra vista. Lo que está a nuestra vista y al alcance de nuestro entendimiento. Pero ¿entendemos nosotros todo el panorama? ¿Somos capaces de ver nosotros el panorama completo? No somos. No lo somos. No somos capaces. Por eso es que cada cosa importante en nuestra vida, nosotros tenemos que ponerlo en la presencia de Dios. Y Dios, que no es Dios de confusión, sino de claridad, de luz, de entendimiento, de conocimiento, nos va a decir qué hacer. Nos va a decir porque nos ama, porque somos sus hijos. Hay gente que dice, pero ¿cómo me va a hablar? Me va a decir así al oído, mira, con una voz de ultratumba. No, no necesariamente. Hay testimonios que dice de gente que ha escuchado la voz de Dios. Samuel, estando niño, escuchó la voz de Dios en el templo y él creía que Elí lo llamaba. Samuel dormía al lado del arca. Era un niño, pero dormía al lado del arca. El arca estaba en el Santísimo, donde entraba el sacerdote una vez al año. Y Samuel de niño dormía al lado del arca. Y Dios lo llamó. Y Elí le dijo, porque él fue y le preguntó a Elí, ¿me has llamado? No, vete a dormir. Y a la tercera vez Elí dijo, lo está llamando el Señor. Si te vuelve a llamar, le dices, habla porque tu siervo oye. Y Dios le dijo a Samuel de niño lo que iba a hacer con él y lo que iba a hacer con Elí. Al otro día le dijo Elí y él tuvo temor. Al otro día le dijo Elí, ¿qué te dijo? Y él no hallaba que decirle. Y lo conjuró por el Dios Altísimo que le dijera lo que él le había dicho. Y él le dijo, Dios me dijo que tú y tus hijos van a morir el mismo día porque has permitido esto y esto. Les voy a decir una sola cosa. Dejaba que los hijos se acostaran con las que limpiaban el templo. En el templo. Una sola cosa. Y Elí le dijo, Dios es que haga como él quiera. Un sacerdote, ¿verdad? Un ministro consumado, asumió su responsabilidad. Y así pasó.
Dios habla. Si no te habla en un sueño, si no te habla a través de un profeta, pero Dios te va a hablar. Les regalo un principio aquí. Mientras más secular, mientras más carnal, más sensorial sea el canal que Dios utiliza, eso determina la lejanía que tienes de Dios. Porque el diseño está hecho para que Dios nos hable al corazón, a nuestro corazón, como hablaba con Adán en el huerto. Cuando Dios habla a través de un profeta, mira, hermano, obedezcamos, porque es el último llamado. Es el último llamado, es el medio más carnal. Porque como hemos sido rebeldes y no hemos inclinado nuestro oído espiritual al Señor, entonces su último recurso es usar un canal externo, sensorial, para decirte: así te dice el Señor. Cambia. Porque te están alcanzando las consecuencias que estás sembrando. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte, o sea, de separación, de destrucción, de ruina, de dolor, de sufrimiento, de soledad. Aunque al principio nos pareció una buena opción. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Ya estoy terminando. Fíate de Jehová, eso es confía en Él. Confía en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no estribes en tu propia prudencia, o sea, no confíes en tu propia prudencia más que en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas tus opciones, en esas decisiones importantes, ¿eh? ¿Qué estudio, Señor? ¿Qué emprendimiento hago? ¿Me mudo o no me mudo? Etcétera. Cualquier cosa que tiene una influencia importante y que cambiará algunas características muy relevantes en tu vida, esas cosas hay que encomendárselas al Señor. Y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí hay un principio escondido bien profundo. Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa enderezará tus veredas? Miren, en nuestro caminar, en nuestra vida debiese ser una línea recta entre nosotros y nuestro propósito. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Porque hay una persona atravesada allí estorbando ese camino que somos nosotros mismos. Hay gente que cree que es el enemigo, pero un enemigo vencido no es un enemigo. Amén. Entonces somos nosotros mismos, ¿verdad?, los que saboteamos nuestro proceso de transformación a la imagen del Hijo. Somos nosotros mismos. Entonces, pero él dice, de manera que yo tenía un amigo que dice, ¿verdad?, no ha partido: el camino a Krishna, o sea, Dios, es zigzagueante. Claro, porque nosotros vivimos constantemente desviándonos y el Señor nos endereza. Si encomendamos nuestras opciones a Él, Él enderezará nuestras veredas. Luego nosotros nos volvemos a desviar y Él endereza nuestras veredas, siempre y cuando nuestra confianza esté en su juicio, en el de Él y no en el de nosotros. Él constantemente irá enderezando, ¿verdad?, nuestro camino hacia Él, hacia la transformación, hacia la obediencia, hacia el mayor potencial de servicio de eso que Él te entregó para que le sirvieras, que va de la mano con tu realización. Miren, cada cosa, don, habilidad, ministerio, operación, lo que sea, que el Señor puso en cada uno de nosotros para servirle, ¿verdad?, tiene un potencial de servicio. Está en nosotros con nuestra diligencia, con nuestra rendición, con nuestra obediencia. Y esa listica de cosas
acercarnos lo más posible a ese potencial. Porque lo que se necesita en el reino, Dios lo va a hacer indistintamente de nosotros. El Señor no depende de nosotros. Eso se nos dio para dos cosas. Una, porque la verdadera realización, la verdadera plenitud, la verdadera felicidad, eso que busca cada ser humano, está en Él. Está en Él. Y va a ser la forma de generar recompensa. De eso no se enseña mucho, pero está en la Escritura. Vamos a ser llamados a cuenta y cada obra será pesada y endosada a ella una recompensa. Pablo dijo: yo puse el fundamento, pero que es Cristo, ¿verdad? Pero mire cada quien cómo sobreedifica encima del fundamento. Porque si su obra fuese de paja, ¿verdad? De basura, de hojarasca o de madera, el fuego la probará y su obra se quemará. Wow. De manera que no, fíjense que tampoco es ligero, porque no basta el servicio, sino asuntos que están endosados en él, como la intención. ¿Para quién lo hago? ¿Para Dios? ¿Para ser vistos por los hombres? ¿Por reconocimiento? ¿Por dinero? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? El Señor pesa eso. ¿Qué estoy queriendo decir? Algunos servicios no recibirán recompensa. Señor, si en tu nombre hicimos esto en mi nombre, apartaos de mí, yo no les conocí. Estoy hablando de servicio. Luego Pablo dice: pero si su obra fuese de plata, de oro, de piedras preciosas, el fuego lo probará. Claro, esas son cosas que resisten el fuego y que se purifican con el fuego. Ese es el llamado a la calidad que debe tener nuestro servicio. Para eso hace falta preparación, orientación del Espíritu Santo, varias cosas, pero todos somos llamados a eso. Entonces, ¿qué está guiando nuestras vidas, mis hermanos? El mundo. Está escrito que la amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Porque el mundo es ese sistema de cosas sin Dios, en donde Dios no está en el corazón de ellos. Es vacío, es humano, es natural, cuyo fin es la muerte. Y nada supera ese umbral, humanamente hablando. Es lo que tiene que ver con el reino, con la iglesia, lo que está diseñado a influenciar en la eternidad. Porque él dijo: sobre esta revelación, Pedro, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del cementerio, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia está diseñada para tener una influencia en la eternidad de la humanidad. No lo que es humano, lo que es sin Dios. En fin. La familia es importante, muy importante, muy importante. Somos llamados a honrar a nuestros padres, a bendecir y educar bien a nuestros hijos. Pero Dios aquí, hermanos, y la familia aquí. Porque si la familia está aquí y Dios aquí, no somos dignos de Él. Y no lo dije yo. Y eso no es egocentrismo de parte de Dios. No es egocentrismo, ni complejos de inferioridad. Es que fuimos diseñados para operar correctamente con ese orden de prioridades. Así fuimos diseñados, para que en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, esté sentado el Señor.
Después, la batalla que tiene que ver con el resto de las prioridades. Pero es Dios. Y todo lo que tiene que ver con Él. Porque alguien pudiera decir, ajá, hermano, pero ¿cómo le doy yo algo a Dios? Bueno, el salmista dijo, tú no quieres sacrificios que yo los daría. Era un rey. Tenía cómo hacer sacrificio. Tú no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Señor. Un corazón rendido. Un corazón rendido es un corazón capaz de obedecer. Un corazón en desobediencia es un corazón en rebeldía, en el que se le ha parado frente al Señor a decirle, no voy a hacer eso. Mira que tienes que hacerlo porque eso se revierte en bendición para ti. Que no quiero. Como los bebés cuando se rebelan, ¿verdad? Que hacen berrinche. Eso. Entonces el salmista dijo eso. Una ofrenda es el corazón. La mejor adoración es la obediencia. La mejor adoración es la obediencia. El Señor dijo, vendrá un día en que yo les diré, apártense de mí, porque yo tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, desnudo y en la cárcel, y a ustedes les dio igual. No les importó. ¿Cuándo, Señor? Me preguntarán. Cuando no lo hiciste por el más pequeño en el reino. Vendrá un momento en que les diré, vengan y disfruten del reino, del reino que su Señor ha preparado para ustedes. Porque tuve hambre, sed, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel, y les importó. E hicieron cosas. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste por los más pequeños. El más pequeño en el reino es ese que está un poquito atrás en el proceso en el que tú ya vas. Si yo voy unos pasos apenas adelante, ya yo puedo ayudar. Soy hermano mayor y puedo ayudar. Son maneras, ¿verdad?, de dar frutos de que de verdad el Señor está en el primer lugar para nosotros. Cuando nos importa el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero. Cuando me involucro, por ejemplo, en un ministerio. Yo hace poco, reflexionaba y decía, ¿qué más eficiente en el reino de los cielos que un ministerio? Que un lugar en el que se concentran personas a estudiar y transmitir principios del reino, donde se recogen recursos financieros para invertir en el mismo reino y que la palabra de Dios fluya a través de predicación, de llamados al arrepentimiento y de enseñanza de los principios del reino. ¿Qué más eficiente que eso? Por eso es que así está diseñado. Por eso es que así está escrito aquí. Hay quienes quieren servirle a Dios solos. Una vez me preguntaron, hermano, pero en vez de ofrendar y diezmar en un lugar determinado, si yo agarro y me pongo a atender a qué sé yo, X determinada familia, yo digo, bueno, yo que tú busco dirección de Dios, porque allí respondería como varias veces respondió el Señor. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer esto. Porque es que, por ejemplo, en la sombra, ¿verdad? Las ofrendas al templo estaban garantizadas, pero eso no eximía al pueblo de Israel de atender a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero. O sea, el hecho de ser parte de un ministerio y que nuestros recursos financieros, ¿verdad?, los estemos invirtiendo en ese ministerio, eso tampoco nos exime de ayudar a un familiar, a un amigo, a un vecino que no tiene cómo comprar una medicina, que no tiene cómo comer.
no nos exime. Pero yo me preguntaría, ¿qué es más eficiente a nivel de reino, que tiene un impacto espiritual superior? Una vez escuché un maestro decir, la iglesia, toda la iglesia global, por mucho que se esfuerce, nunca hará más por el pobre que la Cruz Roja. Porque a la Cruz Roja le llueven millones de dólares de todas partes del mundo, pero ¿se proclama a Jesucristo en la Cruz Roja? Pregunto yo. ¿Son transformadas por el poder de Dios las personas que reciben esas ayudas? ¿Aprenden principios del reino? Si se iban a perder, son rescatados. Si el matrimonio se iba a separar, esa catástrofe es evitada en la Cruz Roja o por la Cruz Roja. No. Pero en una iglesia así, yo he visto, veo y estoy seguro que seguiré viendo personas que se iban a perder y que iban hacia la muerte y son rescatadas por el poder de Dios. Matrimonios que recibieron una alerta temprana y se corrigieron y evitaron la separación y la destrucción de ese núcleo y el impacto que iba a causar en el corazón de sus hijos. Entonces, mis hermanos, es el mundo, son nuestros padres, presentes o no, es nuestro propio corazón guiándonos, o es el corazón de Dios, o es su palabra guiando nuestras vidas. Esa es la reflexión que quiero que nos llevemos a casa. Cierren sus ojos. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Hoy nos tocó reflexionar acerca de un aspecto muy importante de tu reino, Señor. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos guía, Señor? Nos toca reflexionar. ¿Quién está guiando nuestras vidas? Hay un mensaje que es específico y yo quiero hablarlo de forma general, porque ese hijo de Dios va a saber que es Dios precisamente quien por su amor le dará una advertencia. Yo te he bendecido. Y todo lo que te he dado no es comparable con lo que está diseñado para seguirte dando en obediencia. Pero yo te he hablado de varias formas y no has querido atender a mi voz. ¿Por qué arriesgar lo que te he entregado? ¿Por qué arriesgar a tu hermosa familia? El amor de tu esposa, el respeto de tus hijos. Porque lo que haces y pone en riesgo la estructura de lo que yo te he dado no vale más. Son momentos fugaces de falsa gratificación. He tenido que darte este mensaje de esta forma porque ya te he hablado de diferentes maneras y no has querido atender.
Tu pecado te quiere alcanzar. La justicia reclama que percibas las consecuencias de tus acciones. Pero yo soy tu Padre que te amo. Obedece. Arrepiéntete. Regrésate. La decisión está en tus manos. Tú sabes que soy yo, tú sabes que es contigo. Aunque en anónimo la iglesia es testigo, para que si no tomas la decisión correcta, se sepa que yo agoté todos los recursos. Y que lo que no pudo producir la palabra, le tocará producirlo al dolor. Al dolor de la separación, de la decepción, de la vergüenza. Ahora ya lo sabes.